Hola, hola, jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya tenemos la primera idea, la primera fotografía del Barça de Ronald Koeman, que le ganó 4-0 al Villarreal en su estreno en la Liga el domingo en el Camp Nou. Vamos a intentar descifrar, a sacar lo que ya sabéis, el bisturí, el cuchillo o directamente la sierra eléctrica para hacer un análisis de lo que fue esta primera presentación del Barça, de un partido. No se pueden extraer conclusiones demasiado sólidas, pero sí que puedes extraer una tendencia, ¿no? O al menos intentar adivinar por dónde van a ir los tiros esta temporada. Es como si juzgas a una banda de música por solo una canción, un corte del álbum, sin escucharlo en el contexto. Entonces, a ver, esta primera canción de Ronald Koeman fue una canción. Yo qué diría, pues mira, ahora que llevo el Unjustice for All fue como Blackened, ¿no? Que es la canción que abre el disco, todo tralla, sobre todo al principio, y luego tiene ya un momento de bajada. Pues ese sería el estreno de Ronald Koeman. No lo tenía preparado, pero me acaba de salir este ejemplo así, como para que veáis cómo están las cabezas aquí arriba. Pero bueno, en definitiva, el Barça de Ronald Koeman se estrenó y nosotros vamos a hacer la autopsia a ese primer partido. Vamos a hacer tres cosas que me gustaron, que me llamaron la atención positivamente, tres cosas en las que el Barça tiene y debe mejorar si quiere ser competitivo y un par de dudas que me asaltan. Una dinámica muy parecida al último vídeo de este canal, que fue también intentar adivinar hacia dónde iba la Juventus de Andrea Pirlo. Así que vamos de cara al turrón, porque la pizarra ya está aquí, a mi derecha, preparadita para entrar en acción. Y para empezar a entrar en materia, entrando ya al turrón, primero hay que hablar de cómo se estructuró en ataque y de cómo se estructuró en defensa y de los elegidos de Ronald Koeman para ese primer partido. Así que vamos a la pizarra. Me hace mucha gracia aquella revolución famosa que decía el club en el comunicado posterior al 2-8 de Lisboa, una profunda reestructuración. Pues vamos a ver, porque si repasamos los nombres, la defensa podría haber sido la de esta temporada anterior con Valverde. Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. Al arquero ni lo contamos porque es Neto, pero no por elección o porque haya un cambio, sino porque Ter Stegen está lesionado, porque tiene que ser el arquero titular. Después, Busquets y De Jong, les vamos a adjudicar los dorsales bien, el 6 y el 8, Busquets y De Jong, Griezmann, Coutinho, Messi jugando de 9, pero no de falso 9, no, jugando de donde le da la gana, es decir, partiendo de 9 pero moviéndose por toda la cancha. Y en la izquierda, bien atornillado a la izquierda, Ansu Fati. Estabais esperando que dijera este nombre, ¿eh? Voy a hacer una confesión. Cada vez, y es 100%, cada vez que oigo el nombre de Ansu Fati, me acuerdo de la canción Lithium de Nirvana. Porque es que su nombre pega con el principio, ¿eh? Ansu Fati, cause today I found my friends. Y Ansu Fati encontró amigos en Messi y encontró amigos en el resto de los futbolistas del Barça. Una buena sociedad también con Jordi Alba a la banda izquierda. Ansu Fati es uno de los puntos que tenemos que tocar en el vídeo de hoy, con Coutinho por detrás, como decíamos, de Leo Messi. Es un 4-2-3-1 estructuradísimo y en el cual hay siempre un futbolista a la hora de atacar, que normalmente es Ansu Fati, que está muy pegado a la banda. El de la derecha se mueve en función de Messi, eso sí que no ha cambiado nunca. Cuando Messi baja a recibir, y muchas veces se colocaba aquí prácticamente como tercer centrocampista, no hay nadie que ocupe la zona de centrales. El Villarreal está aquí bien paradito esperando que arranquemos el partido, y Griezmann normalmente era el que daba ese cambio y el que se metía por dentro, o si no era Coutinho el que estiraba un poquito más la posición, pero siempre había un futbolista, uno de estos dos, que intentaba compensar los movimientos de Leo Messi. Me parece mucho más natural eso, que el hombre de banda, o sobre todo que Coutinho compense y estire cuando Messi se va hacia atrás, que no tener que hacer toda una serie de movimientos complicadísimos, que parecía álgebra avanzada cuando jugaban Messi, Dani Alves y Rakitic en el carril derecho del Barça hace ya muchos años, porque el bueno de Rakitic tenía que hacer cálculos, avanzados para saber dónde se tenía que posicionar siempre para corregir no solamente a Messi, sino también a Dani Alves. Es un Barça mucho más estructurado, simplemente con un verso libre como es el de Leo Messi, pero el resto de los futbolistas sí que se nota que tienen unas consignas muy claras, y
y que están obedeciendo al entrenador, más eso que no esa especie de freestyle, esa especie de autogestión que había en el ataque de Ernesto Valverde en las últimas 2 temporadas, os diría. Bueno, eso a grandes pinceladas es en ataque, enseguida vamos ya con un poquito más de profundidad para analizar las cosas que funcionaron bien y lo que funcionó mal, o lo que tiene margen de mejora, mejor dicho, pero vamos ahora también a la fase defensiva. ¿Cómo resuelve el Barça el factor Messi? ¿Cómo resuelve la poca implicación del 10 en la fase defensiva? Pues de la mejor manera también, porque si lo tienes de delantero centro a Messi, obviamente no necesitas que nadie haga un recorrido salvaje para compensar la falta de movimientos, la falta de sacrificio de Messi. Cuando Messi partía desde la derecha, había que compensar, a Griezmann, si os acordáis, muchas veces le tocaba hacer este recorrido tan antinatural y tan largo y que desgasta tanto, y esto lo resuelve Koeman colocando a Messi, eso, de inicio ya, de delantero centro, y entonces el resto del equipo, y esa es la diferencia respecto a años anteriores, el resto del equipo trabaja en defensa. Solo hay un hombre, Leo Messi, en disposición ofensiva, a diferencia de años anteriores cuando estaba Messi y Suárez y a veces había un tercer elemento tipo Dembélé que también se columpiaba bastante a la hora de defender. El Barça de Koeman, al menos en lo que vimos en el primer partido, es un Barça mucho más solidario defensivamente y resolvió la ecuación de la defensa con Messi en la cancha, colocando a Messi en el sitio en el que menos afecta para defender. Eso sí, ¿qué supone que Messi sea el delantero centro y que Messi no inicie la presión? Pues que el Barça muy pocas veces hizo presión adelantada. El Barça robó muchos balones al Villarreal, pero ya en el segundo tercio de la cancha. En las 3 zonas, si hablamos del Villarreal ataca de aquí hacia allí, zona de inicio, zona de progresión y zona de finalización. Esos son los 3 tercios de la cancha. El Barça nunca iba a presionar en zona de inicio. ¿Por qué? Porque Messi no tiene el desgaste ni las ganas, sobre todo ahora, de ir a partirse el lomo persiguiendo a los defensores. Entonces, sabiendo eso, Koeman lo que hace es ser inteligente, es decir, no vamos a ir a presionar porque la presión va a salir descompensada y nos vamos a exponer, y lo que hace es meter al Barça en un bloque medio. La defensa no estaba tan hundida como la había pintado así. Entonces él compacta aquí a sus 9 elementos de campo menos Leo Messi en una zona, dijéramos en el segundo tercio, en la zona de progresión del Villarreal. Además, con un trabajo específico de Coutinho. Si os fijáis, durante todo el partido, la diferencia de tener a Suárez, que era delantero centro y que tenía que estar más adelantado, a tener a Coutinho, que ya juega de enganche, es que en fase defensiva Coutinho le hizo un marcaje prácticamente al hombre a Dani Parejo. Y eso le va a ir muy bien al Barça si Coutinho tiene cierta regularidad defensiva y realmente es eficaz, para intentar siempre neutralizar la salida con los pivotes. Eso obligaba a Pau, por ejemplo, a subir y a conducir y arriesgarse en conducciones que luego podían tener una pérdida y que podían originar un contragolpe. El Barça de Koeman lo que hacía era, para defender, bloque medio, con Messi totalmente descolgado, con Coutinho haciéndole una marca prácticamente individual a Dani Parejo y una línea defensiva que intentaba ser alta. ¿Qué pasa? Que si el Villarreal podía progresar, podía salir por banda, por ejemplo, de esta primera trampita que le ponía en esa zona, la defensa del Barça ya retrocedía y se metía mucho en su propia cancha. Hacía también un repliegue, el bloque pasaba de ser bloque medio a ser ya un bloque bajo, pero al Barça tampoco le importaba demasiado porque mantenía una estructura defensiva y además eso le viene muy bien para contragolpear. Y esa es una de las primeras cosas que me llamó la atención y que creo yo, al menos en el partido ante el Villarreal, que es una cosa positiva. Así que empezamos con esas 3 virtudes que le vi yo al Barça de Ronald Koeman. Esa primera virtud tiene que ver con la manera que tiene de atacar el equipo de Ronald Koeman. Como muchas veces parte de muy atrás, tiene campo para correr y tiene velocidad para salir al espacio, sobre todo en la banda izquierda, con Ansu Fati, que vaya jugadorazo está hecho pese a ser tan joven, y con un Jordi Alba que también ha entrado muy bien en este inicio de temporada. Tiene velocidad
con estos dos futbolistas, tiene también una velocidad en conducción con Coutinho, y luego tiene también pues la capacidad que puedan tener de combinación en espacios reducidos Griezmann y Messi, y también Ansu Fati. Pero a lo que me refiero, sobre todo con los ataques cortos y rápidos y con mucha más profundidad que el Barcelona de Valverde, es que al Barça de Koeman no le preocupa tanto tener mucho tiempo la pelota, pero quiere hacer las cosas bien y quiere herir al rival cuando la tiene, más que defenderse con balón. Entonces, cuando sale de una situación en la que el Villarreal le había bajado la defensa hasta aquí, después tiene maneras para salir al espacio, como os decía, con Ansu, con Coutinho o con las apariciones de Jordi Alba. Esto es muy importante, la posición de los laterales. Al tener a Ansu Fati y al tener a Griezmann en varias fases del partido también bien abiertos en banda, a la hora de atacar, el ataque posicional, el ataque que se hace cuando ya tienes al rival así, ya en su propio terreno de juego, fijaos la diferencia. El año anterior, cuando el Barça atacaba así, normalmente los extremos se venían hacia adentro y los laterales ya estaban permanentemente instalados en la zona alta de la cancha, ¿vale? Y aquí es lo que siempre hablamos de lo mismo. Por aquí se generaba un embudo terrible, y cuando el balón le llegaba a Jordi Alba, como Jordi Alba estaba a pie parado y Sergi Roberto lo mismo, y como ninguno de los dos tiene dribbling, ninguno de los dos se va a poner a hacer una bicicleta y va a salir y va a dejar a un tío tirado en el suelo con un caño, pues lo que hacían era simplemente echar el balón atrás y empezar esa famosa U, pero sin ningún tipo de profundidad. ¿Qué cambia ahora? Cambia sobre todo la distribución de los muñecos. Si Ansu está aquí y recibe, Ansu tiene capacidad de desborde, sobre todo en la jugada del penal, por ejemplo. Si Griezmann está aquí, aunque Griezmann no desborde, pero el hecho de estar aquí abre ya más los espacios en la defensa para que después se produzca un cambio de orientación, y en el momento en que Ansu gira, se viene hacia adentro, le deja el espacio para la aparición de Jordi Alba, con el famoso cambio de orientación de Messi hacia el espacio libre. Eso, el Barça ha recuperado ese hábito. Al tener un extremo bien abierto, no necesita que Alba esté constantemente aquí, porque si no se pisaría con Ansu. Alba selecciona mucho más sus apariciones en este último tercio de la cancha, pero cuando lo hace tiene mucho más peligro, porque cuando Ansu le limpia el espacio y se produce este cambio de orientación, Alba, que sigue siendo rapidísimo al sprint, es capaz de llegar. De hecho, el primer gol de Ansu Fati llega así, con ese cambio de orientación legendario ya, el de la final de Berlín, o llamarle como queráis, porque es el pase de siempre de Messi hacia Jordi Alba, y después es muy gracioso porque el propio Messi va con el piloto automático para recibir el pase de Jordi Alba, pero se encuentra con que Ansu Fati se le adelanta. Fijaos que es muy curioso, porque Messi está preparando ya el remate y Ansu Fati llega antes que él, y además pone ese recurso como abre el tobillo para cambiar la dirección del disparo. Esas apariciones de Jordi Alba rompiendo en velocidad por aquí son muy interesantes, y en cambio, por el otro lado, como Griezmann tiene esa tendencia a meterse un poquito más para adentro, Sergi Roberto estira más, pero Sergi Roberto no se pone aquí, porque aquí no sirve de nada. Sergi Roberto llega por aquí, y cuando ve la oportunidad de doblar a Griezmann, o de ver que haya una posible apertura por aquí por parte de Coutinho, entonces es cuando se suma al ataque. Y Sergi Roberto llegó a tener 2 o 3 centros buenos prácticamente en línea de fondo. Pero, en definitiva, que me estoy enrollando mucho, los laterales del Barça ya no están aquí permanentemente, sino lo que hacen es llegar en carrera. Y ese cambio, por tonto que parezca, al Barça le va a significar un mundo, porque va a recuperar la capacidad de hacer daño por los costados. Y esa segunda virtud que me llamó la atención fue la sangre fría en defensa. El Barça sigue intentando salir desde atrás tocando, pero a diferencia de otros entrenadores que lo que buscan es que el bloque vaya junto desde atrás hacia adelante, lo que busca el Barça es atraer al rival para tener campo para correr a la espalda de los rivales. Y vamos a ver si me explico. Por ejemplo, en la jugada del segundo gol,
Fijaos cómo está saliendo el Barça, cómo invita al Villarreal a que le vaya a presionar arriba con los pases entre Piqué y Lenglet. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. El Barça está saliendo desde atrás, invitando al Villarreal, pero tiene las líneas muy, pero que muy estiradas. Podéis ver en esa imagen, en la imagen de la salida de balón del segundo gol, cómo están los 4 defensas del Barça y los 2 pivotes muy juntos, y luego como hay una distancia bastante larga, bastante muy estirada entre los hombres de ataque y el resto. ¿Y esto para qué lo hacen? Lo hacen para... Confían primero en la posibilidad que tienen de sacar el balón desde atrás, en no perderla, y no perderla ahí, que es donde tiene más peligro que un mono con una escopeta, sino que lo que hacen es salir jugando para encontrar, saltar líneas de presión y lanzar ya inmediatamente el contragolpe, que suene el séptimo de caballería, como en el hipódromo. Pues eso es lo que consigue el Barça, y lo consigue gracias a Lenglet, el pase que hace Lenglet en el segundo gol, rompiendo líneas y encontrando a Coutinho aquí, es oro puro porque tiene un riesgo tremendo. Y después ya Coutinho en la conducción, fijaos que tenía en el segundo gol, era así, era un contragolpe llevado por Coutinho con 3 opciones: Griezmann, Messi y Ansu Fati. El Barça toma riesgos en la salida de balón, pero no para hacer un ataque elaborado y no para viajar todos juntos, sino lo hace para invitarle al rival a una trampa y para dejar descolgados a 3 o 4 elementos un poquito más arriba para poder hacer una transición rápida. La diferencia es que esa transición, en vez de hacerse tras recuperar una pelota, se hace en una situación de salida de balón con mucho riesgo. Pero si consigues salvar ese primer obstáculo, tienes a 4 futbolistas a los que les encanta galopar, correr a campo abierto. Esa es otra virtud, pero dependes de la finura de sobre todo los centrales a la hora de sacar la pelota. Y ayer Lenglet es fundamental en los 2 primeros goles, con el pase largo a Jordi Alba y ese pase tenso para encontrar a Coutinho y lanzar el contragolpe. Y la tercera virtud es un problema que han tenido los técnicos del Barça en los últimos años, y que Ronald Koeman parece haber, encontrado al menos una solución interesante. Vamos a ver si es permanente y si funciona contra todos los equipos. Pero darle la libertad a Messi desde la posición de delantero centro tiene muchísimos puntos a favor del Barça. Lo que os he explicado antes de la defensa, para que no te condiciona de tal manera la defensa, pero sobre todo también a la hora de atacar, como Messi se va a mover por donde quiera, le abre la puerta, por ejemplo, a Griezmann a jugar un poquito más cerca del carril central, donde puede jugar, donde puede tener más peligro. Le abre la puerta también a Griezmann a jugar algún día de enganche en la posición de Coutinho y arrancar llegando desde segunda línea, o incluso él ser el delantero centro y dejar a Messi como enganche. Messi y Coutinho se intercambiaron muy poco sus posiciones, porque Coutinho aquí no pinta absolutamente nada. Pero si ahí pones a Griezmann en la posición de enganche, Griezmann y Messi se pueden intercambiar las posiciones. Además, también durante muchas fases del partido, la primera parte sobre todo, vimos a Messi prácticamente como tercer centrocampista, y eso enviaba a Sergi Roberto hacia adelante. Vimos muchas veces esta situación: Griezmann como punta, Sergi Roberto como hombre de banda y Messi por aquí. A Messi hay que darle, sobre todo este año, con todos los componentes extracancha que hay, a Messi hay que darle toda la libertad del mundo y que dentro de las circunstancias se sienta cómodo en el equipo. Y ahí lo consigue Koeman ante el Villarreal, ante otro tipo de equipos, después vamos a las dudas, pero le consigue dar libertad, le consigue activar con el balón, hacerlo sentir cómodo, mientras que a la vez no perjudica al equipo. Y eso es un encaje que prácticamente ninguno de los últimos técnicos del Barça había sabido resolver. Es un partido solo, y vamos a ver cómo evoluciona esta relación Koeman-Messi, Messi con el resto de sus compañeros. Porque vimos a Messi intentar mucho la combinación con uno de sus viejos socios, con Jordi Alba, pero por ejemplo, la reacción de Messi cuando Ansu le quita el primer gol, pues es un poco curiosa también. Messi
yo creo que Koeman también es consciente de que todos estamos con una lupa puesta en todas y cada una de las reacciones que tiene Leo Messi a lo largo de un partido, y por eso Koeman le da la libertad para expresarse como quiera, partiendo de la posición más inocua, más inofensiva para el resto de sus compañeros, como es la de delantero centro. Me parece una buena solución, hay que ver si tiene continuidad. Vamos ahora con las dudas, aspectos mejorables, sobre todo la comodidad de este señor, de Sergio Busquets. No se encuentra cómodo en el doble pivote, no es la primera vez que juega así, porque sobre todo en alguna fase con la selección española, cuando tenía que compartir habitación con Xabi Alonso, tenía que mezclar así en un 4-2-3-1, pero los roles son diferentes. Aquí está clarísimo que Koeman le ha dado el timón a De Jong, que De Jong además es siempre la primera opción para acercarse a los centrales, para dar salida por dentro. Busquets es el hombre que estira un poco más, es decir, es menos protagonista. A la hora también de las pocas veces que el Barça intentaba una presión, sobre todo en esta zona, en el segundo tercio, él es el que estiraba hacia adelante, es decir, lo hacen correr. Y sobre todo, cuando Sergi Roberto atacaba y se iba hacia adelante, se tenía que quedar de custodio de ese lado, porque ya sabéis que los mediocentros se parten, ¿no? Normalmente uno ocupa de aquí para aquí y el otro de aquí para allá, en un 4-2-3-1, y los recorridos laterales a Busquets lo matan. Ese recorrido a la espalda de Sergi Roberto, cuando tiene que ir en velocidad. Imaginaos esta escena, que ya sucedió en un par de ocasiones, en la primera parte sobre todo, a la espalda de Sergi Roberto, y tiene que ir él a corregir y convertirse alguna vez también. Cuando vimos en ataque posicional, Sergio Roberto estaba aquí y Busquets acababa de lateral derecho. Ahí puede sufrir mucho. Yo no veo a Busquets con la capacidad atlética para resistir todo este tipo de desplazamientos, no porque no tenga fondo físico, sino porque aquí lo que se requiere también es chispa, es potencia, es velocidad explosiva, y Busquets ya no tiene esa velocidad, y si la gasta haciendo estos recorridos laterales o estos recorridos para estirar la presión, luego con las piernas cansadas es muy difícil tener esa frescura y esa capacidad de ver el fútbol única que tiene Busquets. Ya sabéis que yo soy un mega fan de Sergio Busquets, pero perdió muchísimos balones en zonas comprometidas, no está fino, y la carga física que le otorga este nuevo rol le complica todavía más su finura con la pelota. Esa es la primera cosa, el primer aspecto a mejorar, el encaje de Busquets en este esquema. Cuidado, porque me da la sensación de que Pjanic o incluso Aleñá, que tiene otro tipo de características físicas y técnicas, puede acabar comiéndole la tostada en el 11 titular a Busquets. El segundo aspecto a mejorar es que este sistema y con estos futbolistas el Barça tiende a buscar el intercambio de golpes, a ir de una portería a la otra, sin transición, sin solución de continuidad en el centro de la cancha, sin tener un juego más pausado. El Barça, al tener hombres tan ofensivos como Griezmann, como Ansu Fati, como el propio Coutinho, en esa zona de tres cuartos, la zona de tres mediapuntas, muchas veces los extremos, o los mediapuntas de banda, como le queráis llamar, yo les digo extremos y así nos entendemos todos, los extremos a veces les cuesta bajar a ayudar, y eso hace que el esquema tiende a partir al equipo. Lo que os he dicho antes de la virtud en la salida de balón del gol, del segundo gol, también es una tendencia, pero que puede ser negativa en el caso de que en transiciones el equipo rival salga rápido y ni el banda izquierda ni el banda derecha cierren bien, porque entonces acabas teniendo una tendencia de que se te parte el equipo en dos. Se te parte la unidad defensiva, que son los 4+2, y la unidad ofensiva, que son estos 4. Cuidado con esa tendencia, porque si los hombres de banda se relajan en la ayuda y en compactarse así, en un 4-5-1, si el Barça no hace eso, el Barça no consigue hacer trabajar sobre todo a estos dos para ir hacia atrás, va a tener un problema que va a caer en el intercambio de golpes. Es decir, el rival le hace una transición porque el equipo está partido
Y si el rival no consigue disparar a portería o no consigue gol, rápidamente, como los habrán pillado mal preparados, porque estaban atacando, se produce la transición y nos vamos corriendo al otro lado. Es un poco película la serie de Benny Hill con la musiquita. Vamos a un lado, pum, hay una pérdida, finalización, vamos al otro, pum, y así. Es un intercambio de golpes que al final acaba desgastando mucho físicamente, sobre todo a los que les toca defender. Porque correr hacia adelante es muy divertido, sobre todo cuando tienes campo por delante y cuando tienes una oportunidad para marcar. Corriendo hacia la portería rival, yo no he visto a un jugador que se canse, nunca, porque tienes esa motivación. Ahora, correr para atrás cuesta, y a veces parece que hay un campo magnético aquí, en la línea divisoria, y que llega aquí y diga, oh, no puedo, como los Cuatro Fantásticos, que entraban en esos campos magnéticos que no les dejaban moverse. Pues eso es algo parecido a lo que le puede suceder al Barça si no cierra bien las bandas. Lo cerró, por norma general, ante el Villarreal lo cerró bastante bien, pero es una tendencia que puede ir a más y que además en otro contexto de partido, cuando tengas un rival que te ataque de manera diferente, lo puedes acabar pagando. Pero bueno, el domingo le salió muy bien. Y la tercera cosa a mejorar es el rendimiento en la segunda parte. Más allá de lo que ya tenía ganado el Barça y el desgaste físico, también hay un pequeño matiz táctico que hace el Villarreal, que cambia y que le complica más la vida al Barcelona, sobre todo en ataque estático, en ataque posicional. El Villarreal en la primera parte jugaba un 4-4-2, ¿vale? Y en la segunda lo que hace es quitar a un delantero, jugar 4-3-3, y con la entrada de Iborra lo que consigue es igualar el centro del campo. Es decir, Iborra con Coutinho y los dos interiores con los dos mediocentros del Barça. Si el Barça se encuentra con un rival que le sale a jugar 4-3-3 con una definición de marcas muy, muy estructurada, fijaos que ninguno de los tres lanzadores, entre comillas, de los tres futbolistas más desequilibrantes, Messi, Griezmann y Ansu Fati, ninguno de los tres marcadores va a estar libre. Esa es la diferencia entre que el rival te juegue un 4-3-3 con marcas que se pueden, pues eso, individualizar, y anulas a De Jong y anulas a Busquets, y a Coutinho lo desconectas todavía más del equipo, y entonces sí que se te parte mucho la zona de creación. Eso el Villarreal lo resolvió en la segunda parte con la entrada de Iborra y con el cambio de esquema. Imaginaos, por ejemplo, a un equipo, el día que el Barça, por ejemplo, le toca enfrentarse al Inter de Antonio Conte, que juega con tres centrocampistas y que además es un equipo mucho más defensivo. Le pone una marca fija a Coutinho, imaginaos dos interiores, Nainggolan y Arturo Vidal, dos pitbulls, dos rottweilers ahí a morder, y a ver quién es el guapo que genera algo de juego con esta distribución. Ese es un problema que puede tener el Barça también en partidos posteriores, pero que Unai Emery ya dio con una pistita con ese cambio que hizo el Villarreal de la primera a la segunda parte. Y las dos dudas, la primera, muy rápida, ¿qué pasará cuando el rival no caiga en la trampa del Barça de invitar a la presión? ¿Qué pasa cuando, hablando del Inter de Antonio Conte o cualquier otro equipo, qué va a suceder si el Barça se encuentra, por ejemplo, con una defensa así? Esos recursos que os hemos dicho antes de salir al contragolpe, de buscar el espacio, de buscar la transición con metros a la espalda de la defensa rival, en según qué contextos no se lo va a encontrar y va a necesitar un juego mucho más fluido. Y yo dudo que el Barça lo tenga, al menos con dos centrocampistas, es muy difícil. Sería muy importante entonces en este tipo de contextos que Messi entre mucho más en juego, pero entonces tienes el problema de que dejas, dijéramos, la posición de delantero centro descubierta. Y en este tipo de contextos, cuando se encuentre con equipos que se cierren, necesitas un 9. Necesitas un 9 que fije a los centrales, necesitas un 9 que sea amenazador en el juego aéreo, para cuando rompas en la banda que pueda tener remate. Necesitas un delantero centro que te tire diagonales constantemente, y el Barça no lo tiene. Entonces, en el contexto del partido ante el Villarreal no lo necesitó, pero en otro contexto el Barça necesita
primero tener un delantero que pueda desempeñar esas funciones, que puede ser Griezmann, por ejemplo, puede ser Braithwaite, pero bueno, y después necesita tener más fluidez en el centro de la cancha. Si lo consigue o no, eso solo el tiempo nos lo dirá. Y la segunda duda, muy parecida también a la duda que teníamos en el vídeo sobre la Juventus, es cómo va a administrar Ronald Koeman a toda esta plantilla, sobre todo pensando en los hombres de ataque, porque tienes, por la izquierda puede jugar Ansu Fati, puede jugar Dembélé, puede jugar también de extremo por el otro costado Trincao, a Coutinho en un momento dado, aunque yo no lo haría nunca más, pero lo puedes colocar también en hombre de banda izquierda. Hay muy pocas posiciones, salvo la de Messi, definidas y con muchos hombres. Yo creo que Ansu Fati tiene que ser titular, sería un tiro en el pie que el Barça no aproveche la irrupción de este muchacho, que es maravilloso además, que es trabajador, que tiene... A mí lo que más me gusta de Ansu Fati es el descaro, la confianza que tiene, cómo es encarador, cómo parece que esté jugando con muchachos de su edad o incluso más jóvenes y está enfrentándose a hombres que le sacan pues casi 20 años muchas veces. Entonces, Ansu tiene que jugar. Entonces las opciones prácticamente se reducen a esto. ¿A quién va a jugar por la derecha? Y si no pones a Griezmann, con lo que te costó, ¿a quién pones? Entonces, si pones a Griezmann, te vas a cargar a Coutinho. Ya sabéis por dónde voy, porque este pensamiento podría ser infinito. Entonces, la gestión de la plantilla, no solamente en las posiciones de la media punta, sino también en los centrocampistas. Salió Pedri, por ejemplo, en el lugar de Coutinho, pero ese lugar de media punta va a estar tan codiciado, va a tener minutos Pedri, por no hablar de Riqui Puig, que el propio Koeman ya le dijo que no. ¿Qué va a suceder? Cuidado con los centrales. El Barça necesita centrales que sepan sacar la pelota, por lo que hemos visto durante todo este vídeo. Entonces, si no está Lenglet, si no está Piqué, con que falle uno de los dos, cuidado, porque al Barça se le complica también esta solución de atraer para después correr tras una buena salida de balón. Hay muchas incógnitas y de momento solo hemos hecho que empezar, pero aquí os ponemos sobre la pista, ¿eh? Hay que pensar más allá del resultado, porque si no la gente diría, 4-0, el Barça de Koeman, maravilloso, ya favorito para ganar la Champions. Como hizo Cristiano Ronaldo en el Camp Nou también. Shh, calma, que esto es muy largo. Y bueno, ya paro, que al final me voy a volver loco, sacando imitaciones y todo. Algún día hablaremos de todo el repertorio que hay escondido, de vocecitas en mi cabeza. Pero bueno, no me enrollo más. Primer análisis, primera radiografía, y habrá que hacerle, como a todos los grandes de Europa, un seguimiento. De aquí un ratito, de aquí unas semanas, le echaremos otro vistazo al Barça de Ronald Koeman para saber si evoluciona, se estanca o involuciona. Pero bueno, lo iremos viendo aquí en este canal, que cada día crece más, y estoy contentísimo y abrumado por todo vuestro cariño. Así que, jabatos y jabatas, muchas gracias y nos vemos en la próxima.